La historia del Arca de Noé es una de las más conocidas de la Biblia. Es un relato de fe, obediencia y la misericordia de Dios. En este video, exploraremos la historia del Arca de Noé y qué podemos aprender de ella. Según la Biblia, Dios vio que la tierra estaba llena de violencia y corrupción. Dios decidió enviar un diluvio para destruir la tierra y empezar de nuevo. Pero Dios eligió a Noé, un hombre justo y recto, para que construyera un arca y salvara a su familia, y a 2 de cada especie de animal. Noé obedeció a Dios y construyó el arca según las instrucciones que recibió. El arca era un barco grande que mediría unos 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Noé trabajó durante 120 años para construir el arca. Mientras predicaba a la gente sobre la venida del diluvio, la gente se burlaba de Noé y no creía en su mensaje, pero Noé siguió adelante con fe y obediencia. Finalmente, llegó el día en que Dios envió el diluvio. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, y las aguas cubrieron la tierra. Pero Noé y su familia, junto con los animales, estaban a salvo dentro del arca. La Biblia describe el diluvio como un evento catastrófico que destruyó toda la vida en la tierra, excepto aquellos que estaban en el arca. Después de 150 días, las aguas comenzaron a disminuir y el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Noé soltó un cuervo y a una paloma para ver si las aguas habían disminuido. Cuando la paloma no regresó, Noé supo que la tierra estaba seca. Entonces, Noé salió del arca y ofreció un sacrificio a Dios. Dios hizo una alianza con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. La historia del arca de Noé nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra la importancia de la fe y la obediencia. Noé creyó en Dios y obedeció sus instrucciones, a pesar de que parecían absurdas. Segundo, nos muestra la misericordia de Dios. Dios salvó a Noé y su familia, y también a los animales, de la destrucción. Tercero, nos muestra la importancia de la preparación. Noé se preparó para el diluvio construyendo el arca, y así se salvó. La fe y la obediencia de Noé son un ejemplo para nosotros. Nos enseñan a confiar en Dios y a seguir sus instrucciones, incluso cuando no las entendamos. La historia del arca de Noé también nos recuerda que Dios es un Dios de misericordia y amor. Él quiere salvar a su pueblo y protegerlos de la destrucción. La historia del arca de Noé también nos enseña sobre la importancia de la familia. Noé se preocupó por su familia y los incluyó en el arca. Esto nos muestra que Dios se preocupa por nuestras familias y quiere que las protejamos y las cuidemos. La historia del arca de Noé es un recordatorio de la importancia de la fe, la obediencia y la preparación. También nos muestra la misericordia de Dios y su deseo de salvar a su pueblo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas? Podemos aprender a confiar en Dios y a seguir sus instrucciones, incluso cuando no las entendamos. Podemos aprender a prepararnos para los desafíos y pruebas que vienen en la vida. La historia del arca de Noé es un ejemplo de cómo Dios puede usar a las personas para cumplir sus propósitos. Noé fue un hombre común y corriente, pero Dios lo usó para salvar a su familia y a los animales. Esto nos muestra que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a seguirle y a obedecer sus instrucciones. En conclusión, la historia del arca de Noé es un relato poderoso de fe, obediencia y misericordia. Nos enseña a confiar en Dios y a seguir sus instrucciones, incluso cuando no las entendamos. Nos muestra la importancia de la preparación y la misericordia de Dios. ¿Qué podemos hacer para aplicar estas lecciones en nuestras vidas? Podemos empezar por confiar en Dios y seguir sus instrucciones. Podemos prepararnos para los desafíos y pruebas que vienen en la vida. Y podemos recordar que Dios es un Dios de misericordia y amor. La historia del arca de Noé también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia. Noé trabajó durante 120 años para construir el arca, y su perseverancia fue recompensada cuando Dios salvó a su familia y a los animales. Esto nos muestra que la perseverancia es una virtud importante que debemos cultivar en nuestras vidas. Además, la historia del arca de Noé nos muestra la importancia de la gratitud. Después de que Dios salvó a Noé y su familia, Noé ofreció un sacrificio de gratitud a Dios. Esto nos enseña que debemos ser agradecidos por las bendiciones que recibimos de Dios. En resumen, la historia del arca de Noé es un relato rico y complejo que nos enseña muchas lecciones importantes. Nos muestra la importancia de la fe, la obediencia, la preparación, la perseverancia
y la gratitud. También nos recuerda que Dios es un Dios de misericordia y amor que quiere salvar a su pueblo y protegerlos de la destrucción. Oremos para que Dios nos ayude a confiar en Él y a seguir sus instrucciones. Oremos para que Dios nos dé la fe y la obediencia necesarias para seguirle. Amén. La historia del Arca de Noé es un recordatorio constante de la importancia de la fe y la obediencia en nuestras vidas. Que podamos aprender de esta historia y aplicarla en nuestras vidas diarias. Amén. Que la historia del Arca de Noé nos inspire a vivir vidas de fe y obediencia. Que podamos confiar en Dios y seguir sus instrucciones incluso cuando no las entendamos. Que podamos ser personas de perseverancia y gratitud y que podamos recordar siempre la misericordia y el amor de Dios. Amén.